Siendo las 7:03 de este miércoles 25 de septiembre, vamos a retomar el tema con el cual abrimos. Una dura crítica recibió el presidente de la Asociación de AFP, Andrés Santa Cruz, tras sus declaraciones a propósito del recurso que entabló una profesora jubilada en Antofagasta, buscando retirar sus fondos de pensión de la aseguradora. ¿Qué fue lo que dijo Andrés Santa Cruz? Que metan el dedo en la boca y además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho. Como diciendo, aquí nos quieren ver la cara, dijo Santa Cruz en entrevista con CNN. Estamos con Andrés Huerta, que nos va a desenmarañar esta madeja. ¿O no, Andrés? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo quiero entender qué diablo significa esto de jugar con las amígdalas. Mira, a ver. Esto es para el streaming, ¿eh? Esta es tu cámara, Cristóbal. Abre tu boca. Ahora. Diga 33. AFP. Okay. Con la derecha, con la izquierda. Bueno, el tema es que, claro, están asustados en las administradoras de fondos de pensiones después de lo que pasó con este recurso, que lo hemos comentado en extenso acá en el programa, porque no solamente es lo que está pasando ahora, sino que ellos están preocupados, lógicamente, por lo que pasa con el proyecto de reforma a las pensiones. Hemos visto la campaña publicitaria por un lado, también el reclamo por otro, que el 4% adicional que propone la reforma no va a ser administrado por las AFP, sino que por el ente público. Y que se suma ahora otra preocupación que probablemente no se veía en el horizonte, pero que coordinó bastante estratégicamente el movimiento No Más AFP de presentar distintos recursos a lo largo del país para pedir la administración de los fondos de pensiones y la totalidad, el retiro de lo que se tiene ahorrado. Esto es por si caía alguno. Y cayó alguno. El de Antofagasta. Es bien interesante lo que dicen abogados constitucionalistas con respecto a la Corte de Antofagasta. ¿Por qué esta instancia, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, decide pescar este recurso y solicitar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional? Con una crítica incluso, porque pide que se pronuncie sobre la propiedad de los fondos y qué tanto se colisiona con la Constitución el Decreto Ley 3500. Interesante. Como escuchábamos temprano en la Futuro al constitucionalista Jaime Baza, de la Universidad de Valparaíso, lo conozco. Y él decía que el criterio de la Corte de Apelaciones de Antofagasta sería basado en un criterio histórico o una antigua aspiración, como se suele decir, que se respete la postura que tienen las regiones del país. Por ejemplo, Antofagasta, como productora o principal motor de la minería chilena, preguntarle al estamento central del Tribunal Constitucional por qué razón no se puede retirar los fondos de pensiones que le pertenecen a los trabajadores y dar desde Antofagasta una señal de regionalismo al centralismo que impera en Chile de por qué. ¿Esa es la razón que dio Baza? Esa es la razón que dio Baza. No sé si es una razón de índole constitucional, me parece una razón más bien de índole político, ¿no? Por ahí va la cosa, de hecho. Lo ve por ese lado. Sí. Bueno, aquí lo interesante justamente si es que el derecho de propiedad se afecta en su esencia al tú limitar su disposición. El artículo, como ustedes saben, 19, número 23, establece en la Constitución el derecho de propiedad, y después, si no me equivoco, el 19, número 26, es el que dice que la idea es que, a ver, de aquí lo tengo, dice, déjame ver si me acuerdo de mi época de derecho, Andrés Huerta, imagínate. Dice, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen estas garantías, como por ejemplo el derecho de propiedad, tienen que básicamente no afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Entonces, básicamente lo que va a hacer el TC es decir, mira, que yo te diga que la plata es tuya, pero que te la voy a ir pasando a goteo durante los próximos 20 años, limita la esencia o no del derecho de propiedad. Si la respuesta es no, la limita, pero no la esencia, está ok. Puede seguir viviendo el decreto 3500. Pero si se considera que efectivamente limita la esencia del libre ejercicio del derecho de propiedad, estamos frente a un, creo yo, un terremoto jurídico. Y por eso es súper importante lo que seguimos citando a Baza, lo que dijo en la mañana, porque una cosa es lo que dice el decreto ley 3500 y otra cosa es la Constitución. El tema es que ambas
surgen en tiempos muy parecidos. En efecto. De hecho, revisamos acá, no nos referimos solo al contexto histórico, ¿qué tiempo aquello? Sino al contexto temporal, porque el 4 de noviembre de 1980, estamos viendo acá el decreto ley 3500, es cuando se dicta justamente este cuerpo legal, y la Constitución de 1980, con meses de diferencia, fue su plebiscito. Por lo tanto, ¿a dónde apuntaría el Tribunal Constitucional? A la esencia del derecho de propiedad que consagra la Constitución, obviamente, porque es lo que tiene que ver el propio tribunal, o lo que diría el decreto ley, en definitiva. Claro, ya hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo comentábamos más temprano, respecto de argumentos que podrían hacer rechazar este recurso. 2001. Claro. Sí, de 14 parlamentarios de derecha. De la entonces Alianza por Estaba Chile. Andrés Chadwick en ese grupo, Evelyn Matei también, fueron parte de los parlamentarios que interpusieron este recurso en el TC. Claro, porque la verdad es que la propiedad tampoco es absoluta, y se inscribe, digamos, en todas las legislaciones, el derecho a disponer de ella, pero dentro de los márgenes legales. Entonces ahí entramos en un tema de hermenéutica, de interpretación de las normas. Yo te puedo poner otro ejemplo. Los mismos diputados de derecha, yo esto lo acuerdo porque mi papá en esa época trabajaba en Chile Tabaco. Mi papá era como ese el de la película Gracias por fumar. O sea, lobby básicamente para que la gente fumara. Pero era los 90, era otra época. Entonces, bueno, y básicamente me acuerdo que él pasaba en el Congreso porque los diputados de esa época, la Alianza, no sé cómo se llamaba en esa época, recurrían permanentemente al TC cada vez que se subían los impuestos a los tabacos, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Subió de 60, 70, 80, no sé cuánto ahora. Y el argumento que ocupaban era que si es que la Constitución decía que iba a haber igualdad y justicia en los tributos, cuando tú ya te pasabas y estabas grabando un producto a 70%, claramente había afectado la esencia de ese precepto legal. Y el TC decía, no, estamos ok, juegue con el alza en los impuestos. Entonces, este es el clásico, el 19 número 26 es un clásico artículo que muchas veces se invoca para decir, mira, aquí el problema es que si bien me estás consagrando una garantía constitucional, en la práctica me estás haciendo una regulación que me impide gozarlo en esencia. Y esa básicamente yo creo que es la matemática constitucional de esta discusión. Sí, de hecho, todo esto nos lleva a pensar en todo lo técnico, constitucional, legal que hemos hablado, y en lo técnico que se va a discutir también, porque tiene más o menos 2 semanas, nos contaban desde el TC, para que sea vista la admisibilidad, y después, en caso de ser así, el fondo del asunto, que por eso llaman la atención las palabras de Andrés Santa Cruz, porque el día de hoy se fue con tutti, de hecho lo escuchábamos más temprano en CNN, y básicamente los argumentos que entrega son no tan técnicos. Sí, está un poquito... No tan técnico. Está como enojado, ¿no? Muy enojado. Él es campechano, Sí. pero eso no lo exime de nada. No, claro que no. En cierto estrato social, cuando tú eres campechano, suena patronado. También se ha dicho lo mismo respecto de Santa Cruz. Oye, el problema también, creo yo, que Santa Cruz asume de que echarse a las AFP es una cosa que está motivada, por así decirlo, por intereses mezquinos, perversos, y dice que a la gente que está detrás del movimiento No Más AFP no le interesa mejorar las pensiones de los chilenos. Yo sin estar de acuerdo, de hecho, con la propuesta de No Más AFP, no creo que las personas que están detrás de ese movimiento quieran echarse el sistema por un puro capricho ideológico. Ahora, igual hay Ellos un quieren tema, echárselo porque creen que un sistema de reparto solidario pero pregunto les va a dar mejores pensiones ahora a los viejitos que se están jubilando con pensiones miserables. Ya, pero ahí hay un tema, ya que estamos hablando del derecho a la propiedad, en un sistema de reparto, ¿tú eres dueño y dispones de tus fondos cuando tú quieres y como tú quieres? No. Ya, pues porque ahí hay una contradicción. Porque están en el fondo... aprovechando el sistema de capitalización individual. Po. No, porque en el fondo si tú hoy día vas a poner en tela de juicio la veracidad del argumento de que los fondos son de los cotizantes porque no puedes sacarlos y gastarlos en lo que tú quieras, correcto, en un sistema de reparto pasa exactamente lo mismo. Exacto. O sea, porque en el fondo... O sea, no puedes sacarlo. Pero tú no puedes sacar todos tus fondos y comprarte una porque casa. no son tuyos, porque ahí fondos son de todos. Claro. Es solidaridad absoluta. En cambio acá tú tienes cuentas personales. El punto de Carla es que es correcto. Sí, es que pero... ninguno de los puede sacar. La estrategia que están ocupando los No Más AFP hoy es una estrategia que se aprovecha de la lógica que ellos quieren combatir. Se aprovecha de la lógica de la capitalización individual. Po. Claro, porque en el fondo no digo... Entiendo el fondo, pero no sé si se aprovecha de la palabra. Pero o sea, dicen, ataca un poco Ustedes estratégicamente. dicen que los fondos son míos.
Ya, pues, No veamos. es que si se eso- aproveche, es que pone en tela de juicio el argumento que venimos escuchando hace 40 años desde que se creó el sistema de que los fondos son de los trabajadores. Pero en el fondo, creo yo que no es tanto apuntado hasta dónde llega el derecho a la propiedad. Si aquí lo que hay es una crítica al sistema, Sí, por que me supuesto, parece que es el fondo Pero además se del echó a asunto. correr la bolita ante los tribunales, que no son cualquier cosa, ¿ah? Y no al arbitrio de quien creó el sistema en el 1980, Pinochet y Piñera José, y se supone, digamos, que es un ente totalmente arbitral y que está corriendo la bolita. En el fondo se está haciendo la pregunta, en definitiva. Si yo puedo usar o no mis ahorros. Sí. Ahora, sería interesante ver, Andrés Huerta, si es que, porque comentaste tú el caso de Perú ayer, Sí. y que no habían sido los mejores resultados una vez que se le permitió a la gente sacar su platita a la hora de su jubilación. Pero es interesante el caso de las AFP en Chile porque sobre ellos no solamente recae una duda técnica de si el sistema es mejor o peor que otro, recae una duda moral. Claro, no solo si renta o Hay no. una, entonces- hay una gran parte de los chilenos que efectivamente que no sabe cómo funciona mucho el sistema, pero presume, y no creo que necesariamente de mala fe, quizás tiene que ver con su Espérate, ¿cuál es origen. la duda moral? La duda moral de que hay un grupo de gente que se está enriqueciendo y está, ¿cómo se llama?, perjudicando a los chilenos. Son las Esa es la dudas clave que de la moral, son de las hacer dudas mal a alguien. Claro, o sea, como... No, lo pregunto porque no sé, porque no me queda tan... Pensé que la duda moral tenía que ver con qué tan solidario era el sistema, porque no, cuando no, uno ve no. las encuestas ve que la gente Sí, no es tan no, solidaria creo que la como... gente no por, es eso, solidaria. por eso te pedía como Sí, sí, especificar sí. a qué duda moral, porque podríamos plantear varias dudas morales. O sea, Son las dudas. Si Michelle Bachelet decía que Transantiago era una mala palabra, Andrés Huerta, yo creo que hoy día perfectamente uno podría decir que AFP También. es una mala Es que palabra. ese es el tema, de Por hecho- eso me extraña que sea la defensa sea en un tono que en vez de ganarte al adversario, le eche más leña al fuego. Es que ese es el punto. Por ejemplo, cuando parte todo esto del movimiento No Más AFP, o mejor dicho, se consolida porque llevaba muchos años antes, en julio del 2016, la primera gran marcha, ¿no es cierto?, en que nos acordamos, partió ahí con toda la discusión. El presidente entonces de las AFP era Rodrigo Pérez Maquena, que había sido ministro de Estado Sí, en el perfecto. primer Lo gobierno del recuerdo, sí. presidente Piñera. Y claro, cuando se enfrenta a la discusión y se coloca este proyecto de ley en el Parlamento, se realiza un cambio de dirigencia en la Asociación de la AFP y llega Andrés Santa Cruz y todo lo que pensaban que iba a pasar, claro, se buscaba un liderazgo, entre comillas, ya que está de moda la palabra, más duro, más peleador, por decirlo de cierta forma, y parece que se está logrando un resultado todavía Adverso. difuso. El 4% de Alente, al caso Sí, que se llama ahora, al lo caso. demuestra. Esta otra discusión, sí que no creo que la vayan a aprender en el TC, pero ya abre otro flanco. O sea, yo fuera del grupo de las AFP, no estoy diciendo que haya que decirle al señor Santa Cruz, usted no nos represente más, puede seguir haciendo la pega, pero las vocerías, que lo haga una persona que tenga un poquito más de Ese muñeca es el política. punto. Cuando ¿no? venía para acá Pérez Maquena, en los primeros tiempos de esta discusión, él reconocía que durante los 36 años que habían pasado hasta entonces no se había comunicado bien el rol de la AFP, no se había educado bien previsionalmente a los chilenos. Y claro, la dificultad era que con todo el problema encima había que ganar terreno que no estaba, que estaba perdido a esa altura del partido. Sí, es complejo, porque la estrategia de Santa Cruz, hasta donde yo la entiendo, con esta analogía bucal, diciendo que el No Más AFP te mete el dedo en la boca. Porque eso es lo que está diciendo. Laringológica. Usted, señora, cree que el No Más AFP juega para usted. No, señora. El No Más AFP le está metiendo el dedo en la boca. Eso es lo que está tratando de decir Santa Cruz. Es un poco la estrategia de embarrar la cancha, pues, de que el contrario también sea objeto de una duda moral. Ahora, también yo creo que se está extremando, por lo menos en la inmediatez con la que se plantea el argumento para que el Tribunal Constitucional de alguna manera Sí. se dé por aludido, porque cuando se dice, si el Tribunal Constitucional le da luz verde a esta idea y a este recurso de la señora de Antofagasta, entonces acaba. el sistema quiebra y se acaba. Eso es también la política del terror. Podríamos pensar que a lo mejor y es a probable la que pase. larga, si se abriera, el símil con lo que ha pasado con la ISAPRE es bueno en el fondo, si se abriera la posibilidad de que haya un mecanismo con la tasa de éxito que tiene la judicialización en torno a las ISAPRES para las AFP, a la larga uno podría decir, bueno, lo que tienen que pagar en costas, los recursos que se retirarían podrían terminar comprometiendo al sistema completo, pero saltar de que
si a esta persona que se jubiló le permiten sacar sus recursos, automáticamente el sistema se va a desmoronar, creo que es un poco exagerado. Son 45 y se está millones de extremando. La otra que tú seas se está extremando el discurso también. La otra, Carla, es que sea exactamente, ahora que lo pienso, la otra es que sea exactamente lo que tú decís, pues, que Andrés Santa Cruz no esté siendo tan poco empático porque en verdad no le importa la opinión pública, sino que el mensaje tiene un destinatario claro, al gobierno y por ende a María Luisa Abraham. Ahora, al gobierno, perdón, yo creo que no tiene que mandarle ni un mensaje. Porque No, que digo al gobierno, digo a María Luisa Abraham. Te lo digo. No, pero es que no está al margen, porque en el momento que el ministro del Trabajo rápidamente dice sale a sí. pronunciarse y en vez de decir, esperemos en lo que diga el Tribunal Constitucional, dice que esto no tiene asidero, que no puede ser, etcétera, y que compromete el sistema, el gobierno ya recogió o tiene de antemano la mirada que tiene Andrés Santa Cruz. Hoy día la diputada Gael Yomans, que es presidenta de la Comisión de Trabajo, anunció que van a invitar al ministro Monkeberg. ¿Por este tema? Por este tema y por haber dicho explícitamente que a su juicio es una maniobra política lo que hace la ciudadana Ojeda frente a tribunales, y también va a pedir que se pronuncie el superintendente de pensiones, Osvaldo Macías, porque en el escrito que entrega la superintendencia para responder a esto, dice que actuó ajustada a derecho. Imagínate, o sea, en el fondo lo que se está haciendo está desconociendo o atacando un derecho constitucional también de recurrir a la justicia con un recurso de protección cuando tú te sientes pasado a llevar por una autoridad. Ahora, eso es bien interpretativo también, porque no sé si el ministro dice que una persona no puede hacerlo. Él lee una maniobra política y yo creo que, en serio, si uno hablara como honestamente, insisto que la palabra maniobra a mí me genera ruido, pero aquí hay un planteamiento político. Yo escuché a la profesora que dice que no es solo su caso, que aquí lo que se busca es dar una señal, que esto ha sido coordinado con el No Más AFP, que se han interpuesto este tipo de recursos que van 14, o sea, hay una coordinación y hay un punto político. Negarlo sería absurdo. Y hay puntos políticos de lado y lado. De lado y lado. Lo que a mí no me parece, una ciudadana, claro. Lo que a mí no me parece es que el ministro Monkeberg no haya mantenido, mira, ni siquiera habló neutralidad, como diputado, pero decir como, mire, esperemos a que el Tribunal Constitucional falle. ¿Por qué como sobrealarmar antes de que pase? Si porque hay que ver cómo está conformada la sala también, pues no demos una posibilidad de éxito inmediato al requerimiento. No sé, yo creo que le hablan al Tribunal Constitucional directamente. Yo creo que tiene cara de muerto el requerimiento, ¿no? Sí, yo también creo que hay que ver. De hecho, le preguntaron al profesor Baza, Jaime Baza, en la mañana en la Futuro, qué futuro, valga la redundancia, tenía el requerimiento, y así contestaba con argumentos bastante puntuales. La situación de crisis en la que la profesora se encuentra hoy día es producto de la jubilación, es por el hecho de haber jubilado. O sea, la discusión va a estar muy interesante. El Tribunal Constitucional no la tiene particularmente fácil porque hay muchos argumentos en favor y en contra que le permitirían o bien rechazar el requerimiento o acogerlo. Y es particularmente compleja porque además el requerimiento es un requerimiento contra el decreto de ley en general. Podría haber un fallo favorable a la profesora de Antofagasta, pero como este es un requerimiento de inaplicabilidad, va a tener efecto solo en el caso concreto de ella. Claro, es un recurso de inaplicabilidad, por eso lo conoce el TC. Y lo que decía Gerson respecto de todos los episodios que hemos conocido en salud, en el cual tú tienes que ir a decir, párenme el alza. Con la cartita. Exactamente, y que finalmente es caso a caso, lo que me parece que es increíble. Cuando uno le explica esto a la gente, y realmente llama la atención la poca ética de las ISAPRES, que sabiendo que no tienen la razón, porque pierden una y otra vez en sede judicial, aún así, el que no reclama, pierde. Mi celular no sé por qué habla solo. Está reclamando. Está opinando. Siri. Está opinando sobre el tema. En este caso va a pasar lo mismo. Te vas a llenar de recursos de inaplicabilidad, donde una persona va a decir, en base a mis circunstancias personales, yo necesito esa platita ya. Y habrá que argumentar caso a caso, mostrar la gracia del recurso de inaplicabilidad es que tú tienes que decir por qué un determinado precepto no se aplica a tu caso. No se aplica. No significa que el recurso, que la norma sea injusta, que la norma sea nula. Significa que para tu caso, por ciertas condiciones particulares, no aplica. Vamos a ver qué queda. Vamos a ver. Vamos a ver. Interesante.